archivo. Entonces, para darle continuidad al curso, va a presentar el doctor Felipe Villegas Carlos. Él es cirujano oncólogo del Instituto de Enfermedades de la Mama de FUCAM, adscrito al área de tumores mamarios. Bueno, gracias, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación a este congreso. Yo soy el doctor Felipe Villegas Carlos, estoy adscrito al Instituto de Enfermedades de la Mama. Yo me tocó el tema de evaluación clínica de las lesiones palpables. Tenemos que es un tema bastante sencillo. Lo más importante es que sepan más bien lo que no se debe de hacer y no lo que se debe de hacer. Básicamente, aunque es un tema muy sencillo y es muy fácil de abordar en términos de diagnóstico, es creo yo, en el que más errores hay. El médicos de primer contacto cometen frecuentemente muchos errores en relación a esto, y a llevar el tratamiento en un futuro ya uno se basa ya en lo que tiene y no en lo que debe de hacer, porque ya está un mal manejo inicial. Entonces vamos a ver cómo se deben de abordar estos problemas. Tenemos que, desde la introducción de la mastografía de pesquisa, las etapas tempranas, por lo menos en los Estados Unidos, han sido las que más frecuentemente se diagnostican, hasta un 80%. Nosotros tenemos un índice de etapas tempranas de 54.5%, que si bien no es el ideal, es gracias a los programas de escrutinio. Y en México, en el último reporte del 2003, un 30% se detectaban en etapas tempranas. Hay que destacar que esta diapositiva la utilicé para demostrar que la mayor parte de las pacientes con cáncer de mama en México son etapas francamente palpables. En lo ideal son que fueran ni siquiera los Estados Unidos, sino países como Suecia, que logran hasta un 90% de etapas tempranas gracias a los programas de escrutinio. El objetivo de la plática es entonces abordar las lesiones palpables, que lo vamos a tomar por la tríada de historia clínica de exploración física, los estudios de imagen y los tipos de biopsia. Debe ser en este orden. No puede ser que hagamos una biopsia sin estudios de imagen o que hagamos estudios de imagen sin haber revisado a la paciente. Debe ser en ese orden siempre. Bueno, como historia clínica, bueno, básicamente esto creo que ya se abordó en otra plática. Sin embargo, tomar en cuenta que el motivo de consulta de estas pacientes hasta en un 70% de los casos son pacientes que llegan ya manifestando la lesión palpable. Solamente un tercio de las pacientes van a ser detectadas por el médico. Antecedentes de importancia, también detectar todos los factores de riesgo, factores genéticos, ambientales, factores personales patológicos, que como repito ya lo vieron en otras sesiones. Todo esto es de importancia para detectar pacientes con riesgo de que esta lesión palpable sea maligna. Como parte de la exploración física tenemos que va a ser primordial en mama y la inspección y la palpación. Bueno, tenemos que la inspección tenemos que determinar los cambios en la piel, cambios en simetría, cambios en el contorno mamario. Por ejemplo, la paciente debe ser evaluada en posición sentada o parada y después posteriormente con los brazos levantados. Ya vamos a ver la forma de la mama, el contorno mamario, la simetría. Por ejemplo, en esta paciente se ve una retracción de la piel, mucho más evidente al momento de que levanta la mano. Esto es muy evidente en esta paciente. Sin embargo, hay otras pacientes que no es tan evidente cambios en el pezón, como retracciones del pezón. Pueden ser cambios muy evidentes a nivel del pezón, como es eczema, enfermedad de Payet, tumores francamente derivados del pezón. Hay que determinar todos estos cambios en piel, en forma de la mama, que nos pueden ayudar a detectar alguna patología, que la mayor parte de las veces va a ser el motivo de consulta de la paciente. En algunas pacientes, en tumores voluminosos, también se va a ver el abultamiento propio a la inspección. La palpación, bueno, hay varias técnicas para hacer la palpación. Se debe hacer posición parada y sentada. Inicialmente exploraremos la axila con el brazo descansado y posteriormente la mama, que se determina, puede ser en espiral, que es la más utilizada, o en circular, líneas verticales o en forma radial. La palpación nos va a determinar varias características del tumor palpable. Primeramente hay que determinar si son varios números, si hay un tumor multifocal o es unifocal. La localización, para poder hablar el mismo idioma, la localización se debe determinar
mediante el uso horario, se va a manejar el radio y el número de acuerdo al reloj, y se va a manejar, antes se manejaban por líneas A, B y C de acuerdo a la lejanía al pezón. Actualmente se debe decir los centímetros que van del pezón a la lesión. El tamaño de la lesión se debe medir en centímetros, determinar la forma. Tumores mayores de 2 centímetros son de sospecha, la forma irregular son de sospecha, la consistencia, si es consistencia dura o pétrea, también son de sospecha. Tumores mal delimitados también se van a considerar de alta sospecha. Si el tumor no es móvil porque esté ahí probablemente la pared torácica tomada por el tumor, también se considera de sospecha. Modificaciones con el ciclo, esto es todo lo contrario. Los pacientes que tienen dolor o el tumor crece de forma cíclica se consideran de baja sospecha. Y síntomas acompañantes como telorrea, telorragia también deben de ser advertidos durante la palpación. Y algunas lesiones acompañantes satélites o infiltración a nivel de la piel. Como ya les había mencionado, después de una exploración física tiene que ir estudios de imágenes. No me voy a meter mucho en esto porque es tema de otra plática. Consideramos que los básicos, mastografía y ultrasonido, en menores de 35 años va a ser el ultrasonido, mayores de 35 años con masa palpable ya son candidatas a mastografía. Hay que diferenciarlo de una mastografía de pesquisa que es hasta los 40 años. En este caso, una paciente que ya tiene una masa palpable, aún teniendo menos de 40 años, se puede tomar una mastografía a partir de los 35 años. La tomosíntesis y la resonancia magnética serán usadas como métodos auxiliares a estos dos, ya que solamente en pacientes que tienen alta densidad mamaria se van a hacer candidatas a estos estudios. Todas las pacientes deben de estar categorizadas de acuerdo a BIRRAS, deben estar apoyados de un médico radiólogo con cierta experiencia en patología mamaria, ya que para nosotros determinar una conducta sí nos debemos de apoyar primordialmente en la imagen. Bueno, los tipos de biopsia, básicamente en todas las lesiones mamarias se usan estos 5 tipos de biopsia: la biopsia incisional con o sin marcaje, la incisional abierta, la incisional con aguja, con aspiración con hoja fina o hoja de corte, y las con aguja gruesa asistida al vacío. Básicamente, aunque les presento las 5, nosotros debemos de aprendernos biopsia con aguja de corte o aguja Trucut. En lesiones palpables, básicamente esa va a ser en el 90% de los casos va a ser la que nos va a dar el diagnóstico, y desgraciadamente es el principal error de la mayoría de las pacientes, que el médico del primer contacto se va por otro tipo de biopsia que no es la adecuada. Bueno, nomás algunos ejemplos de lesiones no palpables donde se usa la biopsia por mini invasión al vacío, ya lo verán en otra plática, o en biopsia mínima invasión con aguja de corte en nódulos por ultrasonido no palpables, o también incluso pueden ser en lesiones que son vistas por mastografía y no vistas por ultrasonido, como densidades o nódulos en mastografía. Se pueden hacer biopsias dirigidas con arpón. Como ya mencionamos, en las palpables serán biopsias con aguja de corte, se pueden hacer desde los 11 gauge hasta los 16 gauge, y le puse 14 y 16 que son las más usadas, y puede ser asistida o no por ultrasonido. Nosotros regularmente en tumores mayores de 2 centímetros francamente palpables lo hacemos en consultorios sin ultrasonido. En pacientes que tienen tumores o mal delimitados o están entre 1 y 2 centímetros, habitualmente nos apoyamos de un ultrasonido en consultorio también por nosotros mismos. Tumores muy mal delimitados o menores de 1 centímetro obviamente serán candidatos a llevar a radiología para ser asistidos por ultrasonido con equipo de radiología. Digamos, la excepción a esta regla de la biopsia con hoja de corte va a ser las palpables quísticas con sospecha, ya que son lesiones heterogéneas que tienen componente quístico como componente sólido. Si nosotros le hacemos con la hoja de corte, son lesiones que vamos probablemente no tenemos una muestra de la lesión sólida, entonces ahí sí serían la decisión completa. Por eso es importante tener el estudio de imagen antes de la biopsia para poder determinar si son lesiones quísticas. Probablemente sí sean candidatas a excisión en quirófano. Bueno, esta diapositiva la puse porque pues, actualmente en México todas se utilizan mucho la biopsia con aspiración con aguja fina. Sabemos que anteriormente pues, sí era de utilidad, la mayor parte de las pacientes, más bien todas las pacientes, si el tumor era resecable, eran candidatas a mastectomía radical modificada. Entonces, muchas veces la biopsia con aspiración con aguja fina, aunque tiene baja sensibilidad, es altamente específica,
si nos dan diagnóstico de cáncer, sí, digamos, es de confianza, pues muchos pacientes le hacían la biopsia y iban a mastectomía. Actualmente no todas las pacientes son candidatas a mastectomía de inicio, de hecho cada vez son menos las que van a mastectomía y más como tratamiento inicial. Entonces, aunque esto fue válido por casi 100 años, actualmente es muy diferente. Actualmente son pacientes candidatas a cirugía conservadora, inclusive en tumores voluminosos después de tratamiento sistémico, y además en algunas pacientes, aunque sean tumores pequeños, por las características del tumor son candidatas primero a quimioterapia. Estas pacientes principalmente van a ser tumores triple negativo y HER2 sobreexpresado. Todos estos detalles, tanto muchas veces el grado, el tipo de fenotipo tumoral, no se pueden determinar por una biopsia con aspiración con hoja fina. De tal manera que actualmente no es útil esa biopsia para descartar, para decidir un tratamiento. De hecho, en el consenso de Colima ya se menciona que no podemos tomar alguna decisión terapéutica con una BAF. Entonces, básicamente, por eso descartamos que esta sea una biopsia adecuada. Estos son los fenotipos. Nosotros, de acuerdo a este estudio del Lancet del 2014, es un estudio bastante conocido por los oncólogos. Tenemos que el tumor HER2 puro tiene una respuesta patológica completa de hasta un 40%, tumor triple negativo de un 34%, y luminal B HER2 sobreexpresado 30%. Estos tres, por su respuesta a quimioterapia, son tumores que básicamente van a iniciar tratamiento primero con quimioterapia. Entonces, es por eso que necesitamos tener todas las características del tumor para poder decidir si va el primer tratamiento que va a llevar. Ya hay algunos artículos desde el 2011 que en Annals of Surgical Oncology, donde mencionaban ya la biopsia con aguja gruesa como parte de una medida de calidad para los hospitales que tienen alto volumen de mama. En este estudio determinaron que los hospitales de alto volumen en Estados Unidos tenían hasta un 89.6% de las pacientes entraban ya a un quirófano ya con un diagnóstico histopatológico completo. Nosotros tenemos en la institución un 92%, estamos bastante bien para este porcentaje. Digamos, hay que recalcar, somos una institución que se dedica nada más a mama. La realidad en México es muy diferente, no tenemos ninguna estadística, pero muchas pacientes entran en quirófano sin un diagnóstico previo histopatológico. Esto es lo que se reportó en el 2011 sobre la biopsia con hoja de corte. Otro estudio del 2014, fue un estudio poblacional en Estados Unidos, determinó que un 68.4% entraban a quirófano con un diagnóstico histopatológico, y eso en Estados Unidos se consideró que era una biopsia subutilizada y que resultaba en un impacto negativo en el diagnóstico y tratamiento. ¿Y cómo demostrar mejor esta situación? Ahorita les voy a presentar algunos ejemplos de lo que puede ser un mal manejo inicial. Las guías internacionales dicen que debe ser más del 90% deben de entrar a quirófano, deben tener ya un diagnóstico histopatológico. Desde el 2005 en el Congreso de San Antonio ya se mencionaba esto como parte de una calidad del tratamiento. En algunos casos sí va a ser necesaria la biopsia incisional abierta. ¿Quiénes van a ser? Las pacientes que ya tienen una biopsia con una hoja de corte, con una amplia muestra. Se considera que para tener toda la información deben de ser al menos dos biopsias con hoja de corte con más del 70% de tumor. Sin embargo, hay pacientes que aunque tengan un tumor grande, el componente invasor es pequeño y probablemente no tengamos muchas muestras y no tengamos esa información. En ellas sí podrían ser candidatas a biopsias abiertas, pero no excisionales, tendrían que ser biopsias incisionales. Y tumores con sospecha de infiltración cutánea, podemos tomar una muestra con bisturí. Es un ejemplo de una paciente que se sospechaba infiltración cutánea, se le tomó aquí, bueno, no se ve muy bien, pero aquí está el sitio de la biopsia, donde se tomó un fragmento de la piel para determinar si había o no infiltración cutánea. Otro ejemplo, bueno, ya le quitamos los puntos, pero también si se sospecha infiltración cutánea es válido hacer una biopsia. Cuando es muy evidente no consideramos totalmente necesario hacer biopsia abiertas. Y bueno, para que les quede más claro por qué es tan importante recalcar la biopsia con la aguja de corte, inclusive ya lo vimos en las dos clases anteriores, tanto en el filodes como en la mastitis,
es la biopsia con hoja de corte la indicación, igual porque son lesiones palpables, tanto el filodes como la mastitis. Igual en estos casos que les voy a platicar, que son de cáncer, también sería, vamos a ver cómo el no haber realizado esto cambia radicalmente lo que tenemos que hacer como tratamiento. Esta se trata de una paciente de 44 años de edad, se autodetecta un nódulo en mama izquierda de 3 meses de evolución, se le hizo una biopsia en medio privado decisional sin estudios de imagen previos, primer error, y encuentran un fragmento de 3 por 4 centímetros con carcinoma ductal infiltrante grado 2 de 1.8 centímetros con márgenes negativos. El tumor se quitó completo con un buen margen, no se dio tratamiento a la axila y la revisión de laminillas en nuestra institución nos da carcinoma ductal infiltrante. No es posible evaluar otros parámetros por mala fijación de los tejidos, probablemente el tiempo que estuvo en el formol, o no era un formol amortiguado, o probablemente la pieza no fue adecuadamente manejada, cortada, pero no tiene una buena fijación. En nuestro estudio de imagen al llegar a la institución tampoco hay una lesión residual. Entonces tenemos nada más esta información. La paciente es esta paciente, bueno, ya no hay tumor, no hay en dónde encontrar tumor, la axila es negativa. Nosotros le hicimos una biopsia de ganglio centinela con resultado transoperatorio negativo, se considera una etapa temprana, 1A. No sabemos, bueno, el grado de acuerdo a la biopsia externa dice grado 2, en nuestra institución no lo pudieron determinar. No sabemos grado, no sabremos todos los receptores, no sabemos HER2, no sabemos si a la paciente le debemos de dar quimio, no sabemos si le podemos dar hormono, no sabemos si le debemos de hacer trastuzumab. Prácticamente cualquiera, el dárselo o no dárselo es lo mismo, o sea, no sabemos de qué se va a beneficiar. Ahora, son tratamientos que tienen su toxicidad, son tratamientos que cuando no son en pacientes que no tienen estos tumores que van a responder a este tipo de tratamientos, pues no sirve de nada. Entonces, ¿cómo vamos a determinar qué le vamos a hacer a la paciente? Entonces, una paciente que pues tuvimos que dejar en pura vigilancia con el riesgo de recaída, y en la recaída ya buscaríamos de la recaída si tiene este tipo de detalles. Segundo caso es una paciente de 37 años con detección de nódulo en mama izquierda de 1 año de evolución. En un ultrasonido de manera privada nos detecta un nódulo de 19 milímetros. Estas son las únicas fotos que tenemos de ese nódulo. No nos dan BIRATS, nos lo dan como un probable fibroadenoma, compatible con fibroadenoma, pero no dan el BIRATS. De 19 milímetros localizado a 8 centímetros del complejo areola-pezón. Le hacen una excisión quirúrgica con abordaje periareolar. Tiene 4 fragmentos con carcinoma ductal infiltrante grado 3. La revisión de la manilla se confirma, pero un grado 2, HER2 y un negativo, luminal B. Clínicamente se creen cambios por fibrosis y ganglio axilar francamente metastásico. Esta es la paciente, aquí está la cicatriz de la lesión, el tumor estaba en esta área. Todo este trayecto de más de 8 centímetros se hizo para sacar el tumor, se sacaron 4 fragmentos, se contamina todo el área, no nos quedó de otra más que hacerle una mastectomía. Entonces esta paciente, si hubiera sido manejada, que lo hubiera no existe, con una biopsia con hoja de corte, probablemente, si bien no es el sitio ideal, pero hubiéramos hecho una incisión y hubiéramos quitado el nódulo a través de aquí con disección radical de axila, porque tenía ganglio palpable, y probablemente hubiera sido otro escenario. La paciente se tuvo que hacer mastectomía radical modificada, se demostró uno de 13 ganglios, ya no se encontró residual, sin embargo el estado de los márgenes no pudo ser determinado previamente y era un área contaminada a 8 centímetros para llegar a la abordaje periareolar. Muchas veces se antepone la estética sobre el tratamiento oncológico adecuado y al final la estética termina siendo la más afectada, como en este caso. Se creyó que la paciente al hacer un abordaje periareolar podíamos tener un mejor resultado estético y el resultado estético fue una mastectomía. Y por último, el último caso es una paciente de 33 años con una autodetección de nódulo en la mama izquierda de 11 meses de evolución, crecimiento lento, asintomática, un ultrasonido de noviembre del 2014 con nódulo heterogéneo lobulado con vascularidad. Se le dio tratamiento para mastitis sin biopsia y se tuvo 2 antibióticos por 2 meses sin ningún éxito. Entonces se somete el 6 de febrero de 2015 a excisión también por abordaje periareolar. Bueno, el diagnóstico es carcinoma ductal infiltrante de la mama grado 3, tumor en contacto con el borde, piel sin alteraciones, no es posible determinar el tamaño del tumor. Es un fenotipo HER2 new sobreexpresado, que ya se quitó un nódulo.
sea, como les mencioné, el Lemunal Vejer 2 de uso expresado tiene hasta un 31% de respuesta completa a quimioterapia. Son pacientes que requieren primero quimioterapia. Se le hizo mastectomía porque era un tumor multicéntrico, por lo menos aquí se ven 2 sitios de tumor, además del que le quitaron. Y pues es un tumor multicéntrico de 2.3 centímetros con 5-16 ganglios con metástasis. Esta probablemente el tratamiento quirúrgico hubiera sido el mismo, pero es una paciente que debió haber sido sometida primero a quimioterapia. Conoceríamos el factor pronóstico, que es la respuesta patológica completa. Entonces, igualmente se trabaja ya con lo que tenemos, ya no con lo que debería, ¿no? Bueno, como conclusiones para terminar, bueno, ya creo que ya lo mencioné, pero todas las lesiones palpables deben de ser evaluadas radiológicamente previo a cualquier procedimiento diagnóstico terapéutico, apoyados en un radiólogo experimentado en patología mamaria, tener determinado el BIRRETS y pues tener completa comunicación con el radiólogo. Si nos queda alguna duda, si nos da un BIRRET 3, nosotros lo vemos más sospechoso, hay que hablar con él, hay que ver si le pueden hacer otro estudio, una resonancia, una tomosíntesis que nos pueda apoyar a mejorar nuestra determinación y categorizar adecuadamente. La VAF no es adecuada, no nos da todas las características de un cáncer de mama para determinar el tratamiento. Entonces, básicamente, este es el principal mensaje: biopsia con la hoja de corte en consultorio o bien guiada con ultrasonido en todas las lesiones palpables con sospecha, salvo en las que sean quistes complejos, serían excisión quirúrgica. Y pues, muchas gracias. Todo.